Recuerde, porque la historia de Isaac nos invita a reflexionar sobre cómo Dios elige a quien llama, desafiando, hermano mío, desafiando nuestra expectativa, mostrándonos que su plan va más allá de lo que podemos entender. En cada vida hay un propósito sagrado, una promesa que nos espera. Lo único que se requiere es abrir nuestro corazón y confiar en su amor inquebrantable en el nombre de Jesús de Nazaret. Es tremendo esas dos vidas, hermanos míos, esas dos vidas que estamos compartiendo juntos. Es tremendo porque el hijo de la promesa, hermano mío, siente que la mejor compañía que tiene es la que nadie ve. Es decir, cuando el gran invisible se acerca a él y tiene comunión con el hijo de la promesa, y solamente él es capaz de elevarse en las alturas del monte de Moriah para quedar atado sobre el altar y entregarse de este modo a Dios. Y con ese último quiero decir que solamente el que es nacido del Espíritu se entregará por completo hacia Dios y lo amará al Señor más que su propia vida, porque la naturaleza y su conducta dependerá de su origen. Y por eso le suplico que empiece ustedes bien y que afirma a ser hijo del reino y demuestre ser un verdadero heredor de Cristo. Aleluya. Por eso que Ismael, que nació conforme a la carne, siendo hijo de la esclava, habría de llevar siempre sobre su persona aquella marca, porque el hombre de la mujer libre. Pero fíjase bien que yo no he dicho que Ismael quería o quisiera ser como Isaac. No he dicho que se considerase a sí mismo un pecador por ser diferente a Isaac, pero lo cierto es que lo fue. Aleluya. Lo cierto es que lo fue, hermano mío. Por eso que quiero explicar esto. El hombre que se esfuerza para salvarse a sí mismo, inmediatamente su propio esfuerzo por medio de su sentimiento, negándose a sí mismo, puede ser un orgulloso ignorante, no consciente de su estado servil. Hasta es posible que presuma de ser libre y de no haber sido nunca esclavo de nadie, pero a pesar de ello lleva una vida de esclavo. No tiene ni idea de lo que significa la libertad. No saben lo que es sentirse satisfecho, ni saber lo que es deletarse en Dios. Y esto queda como quien no comprende cuando oye que todo lo demás habla acerca de la absoluta seguridad de la fe. Lo considera uno presuntuoso y apenas si tiene tiempo de respirar. Él mismo, por causa de lo que lo esclaviza, ha hecho tanto, pero aún le queda mucho más para hacer. Aleluya. Por eso, hermanos míos, han sufrido muchísimo, pero queda mucho más por sufrir. No ha llegado nunca a él el descanso. Son para el pueblo de Dios, porque ha nacido de la mujer libre y comprende que la salvación se obtiene siempre por la gracia y la misericordia de Dios, y que siempre que Dios otorga su gracia y no la quita, porque los dones de Dios son sí arrepentimiento. Este hombre, al aceptar la obra acabada de Cristo y sabiendo que su aceptación del amado reposa en el Señor, se goza como sumo gozo. Su vida y su espíritu se llena de gozo y de paz, porque ha nacido libre y lo sigue siendo. Es libre de verdad. Tenemos que comprender, hermano y hermano, lo que significa la libertad del Hijo de Dios. Sigue aún bajo
la servidumbre de la ley, temiendo el castigo, asustado ante la idea de ser enviado al desierto. Si le sucedió a ustedes esto último, ¿no ha recibido usted la promesa? O al contrario, sabría de no poder suceder nada semejante. La promesa fue hecha a Isaac, que era el hijo de la promesa, y a él perteneció la herencia y permanece para siempre sin temor de que nadie le eche. Aquello que ha nacido del mismo modo y que le fue a Ismael según la carne, en cuya religión depende de su propia fuerza y poder, y se preocupaba de las cosas terrenales como lo hizo Ismael. Solamente aquello que ha nacido de lo alto por medio de la promesa conforme a la fe se preocupará, como lo hizo Isaac, de las cosas espirituales. El que acude siempre al lugar de la adoración, pero cuando allí se pone a pensar a su negocio, en su casa, en su granja, ¿acaso disfrutará de la comunión con Dios? De ningún modo. Oye un sermón, recibe con mansedumbre la palabra que puede salvar. Claro que no la crítica como si tratase a un rango político, dar su dinero a la causa de Dios como lo hacen los demás. Pero claro que, hermanos míos, claro que lo hace porque no le queda más remedio que callar a su conciencia y mantener su buena reputación. Pero es interesante realmente en la gloria de Dios, que de ningún modo, si así fuera algo más que su dinero, porque la ocasión de su corazón se elevaría a favor del progreso del reino de Dios. Aleluya. Y es por eso que el libro de Romanos, siempre capítulo 9 y ahora versículo 8, dice de esta forma: no son hijos de Dios, porque los hijos según la carne, según lo que son contados como descendencia, los hijos según la promesa. Y el libro de Romanos, hermanos míos, 9:8, ese versículo lo está hablando y es clave, hermanos míos, en la carta de Pablo a los romanos, porque nos ayuda a entender la importancia de nuestra relación con Dios y cómo podemos asegurarnos, hermanos míos, que somos verdaderamente hijos de Él. Por eso que este versículo nos dice que no son hijos de Dios aquellos que son descendientes físicos de Abraham, sino aquellos que son considerados como descendientes de acuerdo con la promesa de Dios, y esto tiene implicación profunda para mostrar la comprensión de la fe y de la gracia en el nombre de Jesús. Y para entender lo que significa ser un hijo de Dios según la promesa, es importante recordar la historia de Abraham. Dios le prometió a Abraham que sería el padre de una gran nación y su descendiente sería bendecido y sería una bendición para todas las naciones. Pero aunque Abraham tuvo muchos hijos, no todos fueron considerados como descendientes. De acuerdo con la promesa de Dios, en cambio la promesa se cumplió a través de su hijo Isaac y más tarde a través de Jacob. En otras palabras, no fue en la sangre lo que hizo a Isaac y Jacob hijo de Dios, sino que fue su fe y su confianza en el Señor. Aleluya. Y este concepto de la fe es algo muy importante para entender la naturaleza de nuestra relación con Dios. No somos hijos de según simplemente porque somos descendientes físicos de cualquiera o porque sigamos cierta tradiciones religiosas. No es todo. En lugar de esto, nos convertimos, hermanos míos, en el Hijo de Dios, a creer en su promesa y confiar en Él como nuestro Padre Celestial. Porque la comprensión puede ser un gran consuelo para aquello que se siente excluido de la familia de Dios. Si alguna vez hemos sentido que nuestra relación con Dios es débil o insegura, podemos recordar, hermanos míos, que nuestra identidad como hijo de Dios se basa
en nuestra fe y en la promesa de Cristo. Esto no en nuestra sangre ni en nuestras relaciones, sino que se basa en la fe y en la promesa de Cristo. Aleluya. Así que cuando lee ese versículo podemos tomarlo como una invitación y poner nuestra fe en la promesa de Cristo y en su amor por nosotros. No importa cuál sea nuestra historia, nuestra lucha, nuestro fracaso, podemos ser considerados como descendencia de Abraham si tenemos fe en Cristo, en su salvación. Aleluya. Y esto no es reflexionar, hermano mío. Puede ser difícil entender a primera vista, pero su significado es profundo y poderoso. Con el versículo 9, 8 y con este versículo podemos repensar y redefinir nuestra relación con Dios a través de nuestra fe. Al recordar que somos considerados como descendencia de acuerdo con la promesa de Cristo, podemos fortalecer nuestra confianza en Él y hacer que nuestra fe sea más profunda y significativa en el nombre de Jesús. Y tenemos que abrazar esa promesa, dar un abrazo a la promesa, porque eso nos recuerda que nuestra conexión con Dios va más allá de nuestras raíces físicas. Se trata de un vínculo espiritual forjado por la fe. Al ser considerados hijos según la promesa, encontraremos un cálido refugio en su amor, independientemente de nuestras circunstancias. Esta promesa nos invita a acercarnos a Él con confianza, sabiendo que su gracia nos abraza y nos incluye en su familia, un recordatorio dulce y esperado que todos somos bienvenidos en el corazón de Dios. Aleluya. Por eso, hermanos míos, Dios es poderoso y nos hace recordar esa promesa de Romanos 9. Por eso, mi pregunta va aquí. Aquí va mi pregunta. Espérate que la encuentre, a mantener realmente la gloria de Dios. ¿Va? Si interesa, hermano mío, si te interesa a la gloria, si te interesa a la gloria realmente de Dios, de ningún modo, si así fue, daría algo más que el dinero, porque la ocasión de su corazón se elevará a favor del progreso del reino. ¿Acaso se conmueve y clama por causa de los pecadores que nos rodean? Se encuentra sola con Dios, derramando delante de su corazón angustiado, porque incluso en su propia familia hay personas que no se han convertido a Dios. Se ha visto a esa persona con un santo gozo cuando las personas han sido convertidas, emocionadas, delante de los pensamientos de que el reino de Dios se encuentra cercano. Oh Dios mío, mira, en ninguna se interesa por causas semejantes. Todo lo que hace para Dios es algo extremo. No se ha adelantado nunca el profundo de lo espiritual, ni es lo posible de hacerlo, porque la mente carnal, incluso cuando es religiosa, manifiesta enemistad para con Dios y se ha reconciliado con Él, ni es posible de hacerlo. Es necesario que en el nombre se cree una nueva criatura en Cristo Jesús, y delante que le hace apresar, a comprender y a gozar las cosas que son espirituales. Para volver al punto de partida es necesario que usted nazca de nuevo. Es precioso nacer del Espíritu, recibiendo una vida sobrenatural, siendo levantado entre lo que estaba muerto en delito y en pecado. No podríamos llevar los frutos del Espíritu hasta que no poseamos esa vida interior que es conforme al Espíritu. Ismael seguía siendo siempre Ismael. Lo mismo sucede con Isaac. El hombre será tal y como muestre su conducta. El hombre que seguía por su visión, por su lógica, por su propio poder humano, hará lo mejor que podrá como lo hizo Ismael. Pero solamente el hijo de la promesa se elevará
a la vida y caminará con fe como lo hizo Isaac. Eso es extremadamente difícil. Decimos a veces, es una bendición tener que afrontar una condición difícil de tener que cumplirla, pero si lo hacemos, estaremos en el camino debido, en que nos llevará a la eternidad. Cualquiera dijo a otro día, a un amigo mío, una vez fue a escuchar al Señor, y cuando me encontraba en la iglesia, si cualquiera me hubiera preguntado acerca del hombre lo más religioso que he vivido, jamás. Es sin duda que era un buen hombre, pero todos esos cambios, escucha el Evangelio, aquel día salí con el rabo entre las piernas, porque me sentía como el más vil de los pecadores sobre la faz de la tierra, y me dije a mí sí mismo que nunca más volvería a escuchar a un predicador, porque me dejó hecho un trapo. Pero sin embargo, añadido esto, es lo mejor que podía sucederme, porque me obligó a dejar de mirarme a sí mismo y todo lo que yo era capaz de hacer, y poner la mirada en Dios y en su gracia omnipotente, y comprender que me era necesario a pasar de nuevo bajo la mano del Creador, o nunca podría ver su rostro con gozo. Y espero, hermano y hermana, espero que conozca hoy esta verdad acerca a sí mismo, porque es una verdad solamente de la misma manera que Dios hizo primeramente a Adán. Es necesario que nos vuelva a nacer de nuevo, o al contrario, no podemos tener su imagen y contemplar su gloria. Debemos de encontrarlo bajo la influencia de la promesa y vivir conforme a ella. En nuestra vida no será nunca guiada por los principios debidos, ni llegamos a buen fin. Tenemos que arrepentirnos y que entregar nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo. Y voy a concluir con el último versículo, hermano mío, que Dios ha puesto en mi corazón. Siempre en Romanos 9:9, ahora versículo 9 dice: la palabra de la promesa es esta, porque por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Esta es la promesa. Es una promesa hecha por Dios a Abraham y a su esposa Sara, que pesar sus mayores de edad, que eran mayores de edad, tendría un hijo. Sin embargo, la promesa fue cuestionada. En un principio difícil de creer, fue esto contexto histórico, cultural, en el que Dios decidió demostrar su poder y cumplir su promesa. Abraham es considerado uno de los padres fundadores del pueblo judío, el primer patriarca de la fe, y su historia es narrada en el Antiguo Testamento. En este periodo histórico, la vida de la persona estaba muy ligada a cuestionarse espiritualmente y religioso, y las promesas divinas tenían un valor incalculable. Por eso que el libro de Romanos 9:9 es una muestra de la fidelidad de Dios en el cumplimiento de su promesa, pero también de la importancia de creer en el día de la infertilidad de Sara. Era una circunstancia muy complicada para ellos, pero Dios le dio un hijo. Esta promesa se cumplió y posteriormente el hijo de Abraham, Isaac, se convirtió en el padre de Jacob, cuyos descendientes se convirtieron en los 12 tribus de Israel. Por eso que este versículo también podemos ver que la palabra de Dios tiene un valor absoluto y que podemos confiar en ella, porque la promesa de Dios a Sara y a Abraham ocurrió hace muchos años, pero su cumplimiento se muestra que su palabra es eterna. El ejemplo de Abraham y Sara nos enseña que aunque en nuestro entorno la circunstancia parezca difícil de resolver, podemos confiar en la palabra de Dios.
Creer en la promesa de Dios en momento de adversidad. Puede ser difícil, pero tenemos que recordar que Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros y que su palabra nunca falla. Y debemos de centrarnos en la fe y no en las circunstancias que nos rodean. Tal vez esté pasando por una situación difícil, tú que me estás escuchando en este momento, pero recuerda las promesas de Cristo en la vida y confía en su plan perfecto. Podemos aprender a esperar en su promesa y descansar en su fidelidad. Que Dios reprenda las dudas. Hay una resolución de dudas. Alguna persona puede tener dudas sobre las promesas de Dios y su cumplimiento, pero debemos recordar que en el tiempo de Dios no es el mismo que nuestro tiempo. Y en qué ocasión su plan puede tardar a cumplirse. No obstante, debemos de aprender a confiar en Él y en su promesa. Es normal tener preguntas, pero podemos acudir a la oración, a la lectura de la Biblia para encontrar respuesta y la paz necesaria para seguir adelante. Nunca olvide que Dios es fiel y que siempre cumple su promesa. Por eso que el libro de Romanos 9:9 nos enseña que el poder de Dios puede superar cualquier circunstancia de nuestra vida y que su palabra nunca falla. Debemos de confiar en Dios en todo momento, incluso en los momentos de adversidad. Él tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros y su fidelidad es eterna. Aprendamos, hermanos míos, a esperar en las promesas de Dios, creyendo en su palabra, confiando en su amoroso cuidado. Cuando nos rendimos en completa confianza en Él, encontraremos la paz y la fuerza necesaria para acudir a Él, para afrontar. Vamos a tener la fuerza necesaria para afrontar las dificultades de día a día en nuestra vida. Tenemos que tener esa esperanza en las promesas. A veces la vida nos presenta desafíos que nos hace preguntas, y todos nos hacemos preguntas, e incluso nuestra creencia más profunda, pero al mirar a la historia de Abraham y de Sara podemos recordar que la promesa de Dios no tiene fecha de caducidad. A pesar de las circunstancias, su fidelidad brilla en medio de la oscuridad. Así que cuando la vida se torna difícil, nos enfocamos a confiar en que hay un propósito mayor detrás de cada prueba que enfrentamos en el nombre de Jesús. Cree y confía en la palabra de Jehová. Confía en la palabra de Dios y en su promesa, porque Dios está con ustedes. No importa la adversidad, no importa la dificultad, Dios tiene un plan perfecto y lo que Dios dice se cumple, como a Abraham y a Sara. En el nombre de Jesús no tardará que cumplirá el propósito que tiene contigo y la promesa que te ha hecho, en el nombre de Jesús. Amén. Hasta aquí, hermano mío, este momento con Dios. He compartido según la promesa de la Biblia. He puesto las dos vidas, la de Isaac y de Ismael, uno carnal y uno espiritual, y tenemos que ser hijos de la promesa y andar por el Espíritu. Hasta aquí, hermanos, este programa Momentos con Dios. Os digo a próximo programa con la voluntad de Cristo, y os digo que Dios os bendiga, que Dios os cuide y os guarde. Al próximo programa. Shalom.